Lo veíamos siempre como que él solo o aparentemente como que sin casa, como que sin familia, porque siempre involucrado en las cuestiones ministeriales del reino de los cielos, que por supuesto eso es siempre tan importante. Sin embargo, si querés ya vamos buscando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, vemos a un Jesús compenetrado en la familia, a un Jesús que entra dentro aún de las puertas de su propia familia, llevándonos a todos nosotros a una representación de lo que Él es, ¿no? En cuanto a Dios de familia que es, ¿eh? Dice que de Él toma nombre todas las familias de la tierra. Él lo primero que creó, aún antes que la iglesia, Él creó la familia. Así que es sumamente importante para mí, te dice el Señor Jesús, tu familia. Así como la familia de Él fue importante para Él, sabes que tu familia y mi familia son familias de Jesús, porque nosotros le pertenecemos a Él y lo nuestro le pertenece a Él. Y es importante que nosotros nos veamos a veces en el reflejo de Jesús en cuando Él entra a su encuadro familiar, como te digo, San Marcos capítulo 6, y básicamente y centralmente, mirá y fija tu atención hoy en el versículo 4 de ese capítulo 6, de cómo Jesús vivenció, experimentó, disfrutó, entre comillas, porque en este caso sufrió su familia. Eso es algo que a veces nos toma por sorpresa porque los pensamos en una hegemonía de que absolutamente todo va a ser siempre color rosa. A veces entendemos como que para siempre la familia va a ser un lugar de regocijo, un lugar de reencuentro, un lugar de paz, ¿sí? como un campo del cielo, ¿no? Como un ámbito celestial, que sí lo es y sí puede ser, y si dejó de serlo, sí puede volver a ser. Pero no siempre es así. Y yo creo en un Dios precavido que nos quiere justamente poner a nosotros sobre aviso para que cuando vengan esos otros asuntos, esos bemoles, esos puntos oscuros, familiarmente hablando, no nos tome eso por sorpresa, sino que lo veamos en el reflejo de la mismísima persona de Jesucristo. Cuando Él va a su familia, San Marcos capítulo 6, mirá el versículo 4. Primero lo voy a leer textualmente, luego te lo voy a parafrasearlo para que vos entiendas el hacia adentro que estaba viviendo y mejor dicho estaba sufriendo Jesús en relación con su familia. Ahí en el versículo 4 de San Marcos 6 dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Eso lo conocemos así todo textualmente, pero se nos hace un poquito de barullo, ¿viste? Porque uno lo lee y entonces te vas de repente que el tema de la casa, que el tema profeta, entonces ahí quedamos como que medias tintas, que a ver qué es lo que puramente hoy Dios nos quiere estar enfatizando y diciendo. Por eso el parafraseo que viene ahora, ¿qué es parafrasear? Yo te tomo de esta misma lectura textualmente, te tomo tópicos importantes y ahora escuchá con atención para darte cuenta de no solamente de quién estamos hablando, sino de qué le estaba pasando al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo Jesucristo en su casa y en su familia. Podemos parafrasearlo y dice entonces de esta manera, en el versículo 4, Jesús sin honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No le estoy sacando nada, yo en realidad te estoy poniendo énfasis. Jesús sin honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Él llega a su casa y como que un portazo se le pega delante de su rostro y él, imagínate, compungido, ¿no? Porque como Dios que era, pero como ser humano que era, afectado a afectos, ¿sí? Tomado por el corazón en esos lazos familiares que obviamente sí que los tenía muchísimo, porque vos imaginate, ¿no? Mirá Jesús en el Calvario, por ejemplo, pasa el tiempo, pasaron estas cosas, estos reveses que le tocó sufrir con su propia familia, y está en el Calvario y de repente lo ves al Señor, no solamente sangrante, sí, bueno, recordá que tenemos el domingo Santa Cena, re importante, no solo ahí está Jesús en una situación agónica, imagínate el dolor profundo y punzante que estaba sufriendo Jesús en el Calvario, pero la mirada y la compasión de él en amor hacia su madre María.
Y ahí él preocupado, no por él, sino por su familia, preocupado por su madre. Y bueno, y ahí como que los junta en unidad familiar con el discípulo amado y le dice al apóstol Juan, ahí tu madre, y le dice a María, ahí tu hijo, y de aquel momento el apóstol Juan recibe a María en su casa. O sea, es un Jesús de apegos. Jesús es un Dios maravilloso de sentimientos, es un sentimental nuestro amado Cristo. Está lleno de sentimientos y Él vivió en pecho propio, diríamos así, digamos el golpe tremendo, y te lo vuelvo a parafrasear el versículo 4, donde dice que Jesús estuvo sin honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Sin honra, deshonrado quiere decir eso. ¿Viste? Cuando vos llegás a un lugar de valorización, supuestamente, donde vas a ser tenido en cuenta y ser puesto en estima, donde vas a ser estimulado y no desestimulado, vas a ser potenciado y no rebajado. Sin embargo, Jesús en su propia casa fue deshonrado. En su propia tierra, y le pasó eso, entre sus parientes y en su casa. Como que es un enclave de unos 360 grados, ¿no? Como diciendo, ni siquiera solo en lo inmediato de lo último que se menciona, que es su casa, su parentela más directa, el círculo, diríamos, más inmediato a la persona, su propia familia, pero también se habla de los parientes, los no tan cercanos y un poquito más distantes, que el suegro, que la suegra, que el tío, que el abuelo, que no sé, que los hermanos. De hecho, uno mira y capaz que uno dice, qué escándalo esto del versículo 3, porque hay mucha gente que piensa que María, la Virgen María, sí, en virginidad ella concebió del Espíritu Santo y luego dio a luz al unigénito del Padre, pero hay creencias tradicionales que piensan que la Virgen María siguió siendo virgen siempre y la ponen y la endiosan como casi como Dios ahí arriba. Sin embargo, es claro lo que dice el versículo 3, ¿no? Estaba María, pero estaban los demás hijos, hermanos de Jesús, ¿no? Jacobo, mirá cuántos hermanos, cuántos hijos tuvo María. Jacobo, José, Judas, Simón, pero además habla de hermanas en plural. Así que mirá cuánta familia había en Jesús, en su casa. Como que de parte de todos, ¿no? O de la mayoría, por lo menos, él recibe este portazo, ¿no? Este mal sentir que luego le golpea y se le cuela seguramente hacia el alma y los huesos, porque que me hagan lo que me hagan de afuera, la aguanto de una manera diferente cuando esa situación no viene de afuera, sino de adentro, de los queridos, de los amados, de donde uno tiene puesta la estima y los sentimientos y la valorización, si con quién uno realmente escogió vivir, si en lo que es la familia, lo que es el matrimonio y esos hijos maravillosos y demás, y hermanos y muchas cuestiones, que todo eso entonces pasó a ser un impacto muy grosero, diríamos así, muy fuerte, seguramente en la persona de Jesús, lo cual lo afectó y, por qué no decirlo, lo entrenó para entendernos a nosotros, para entenderte a vos, que capaz que estás hoy por hoy en un hueco familiar, en un vacío familiar, en un están pero como que no estuvieran, donde quizás tenés tus mejillas enrojecidas de cachetadas, ¿no? De reveses que capaz que no es que te las den, pero sino en lo que es la ignorancia, la desvalorización y todo eso que, como te empecé a decir, no solamente con los de su casa, también yendo de atrás para adelante, el versículo 4, también en sus parientes y en toda su tierra. Así que cuando vas a la casa de tus suegros o de tus sobrinos o no sé, de tus abuelos, muchas veces como que el mismo descrédito, ¿no? Y a veces, y sin el a veces, también en tu tierra. Sí, a veces en Uruguay somos don nadie. A veces la iglesia es ignorada voluntariamente, es la dejada de lado. Ahora, todo eso a Jesús, obvio que lo marcó, obvio que lo impactó. De hecho, en mi Biblia, por lo menos, bueno, por el caso, ¿no?, de que las letras en rojo son para cuando Jesús habla, por lo menos entonces este versículo podemos decir que debe haber quedado marcado en rojo en el corazón de Cristo.
Sin embargo, decirlo conmigo, sin embargo, vamos al versículo 1. Vamos a ver, a pesar de la situación de reveses, la situación dolorosa familiar, no hay en él, en su pecho, en su alma y en corazón, un divorcio, diríamos así, con una familia que es su propia familia. Lejos de eso, el Señor nos muestra el camino que nosotros podemos y debemos andar, para lo cual Él se pone como ejemplo. Él y nosotros tenemos que ir en la misma línea. Entonces vemos el versículo 1 que dice que entonces de quien estamos hablando, de Él sábelo todo, porque Él lo sabe todo. Desde el antes que sucediera, porque uno puede decir, bueno, lo que viene ahora, pastor, en el versículo 1 fue antes de lo que le tocó vivir, entonces en el después, en el versículo 4, pero Él lo sabe todo. Él sabía exactamente lo que le iba a pasar y esto te ayuda y te prepara a vos también, porque hoy capaz que están todas de buenas, tu casa y tu familia, pero se te puede venir la noche. Y eso, esta palabra te prepara. Pero Él sabiendo lo que habría de venir, porque Él es Dios eterno, vive en la eternidad y ve el futuro y conoce el pasado y está todo presente delante de Él, Él igualmente, versículo 1, dice que Jesús vino a su tierra. ¿Te das cuenta la preocupación, podríamos decirle, y ocupación de Jesús sobre su tierra, sobre su familia? Y más en el sabiendo desde el antes. Es importante que vos al saber esto desde antes, bueno, te prepares, como te digo, estés preparado si te toca vivir lo que, bueno, gloria a Dios, capaz que no te tocó vivir todavía, y vivís en una familia ejemplar, cosa que no lo creo. Porque en el mundo tendréis aflicción, dice. Pero Él, igual como está dispuesto, está preparado, está realmente sacando de sí, más allá de lo que Él sabía que habría de hacerse con Él, de lo que Él habría de sufrir, Él se está saliendo de sí mismo, más allá de eso, no en revanchismos, no en venganzas, no en rencores, sino Él hacer lo que tiene que hacer y ser el que tiene que ser. No importa lo que te hagan, importa el ejemplo de Jesús. Vos tenés que ser como un Jesús para tu casa y tu familia. Y eso que te acabo de decir te puede sonar ruidoso, ¿no? Ser un Jesús, bueno, ¿sabes lo que quiere decir cristiano? Pequeño Cristo. ¿Cuántos cristianos hay acá? Bueno, somos pequeños Cristos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner atención a nuestra familia, justamente porque en algún momento se puede arrancar, en algún momento se te puede estropear, en algún momento el diablo le puede poner la zancadilla. Así que, ¿qué vas a tener que hacer? Lo que hizo Jesús, versículo 1. Jesús dice, salió y vino. Hay gente que no se ocupa de su familia porque está siempre metido en nuestros asuntos. Salí de otros asuntos para poder venir a tu familia, si no, algún día lo vas a lamentar. Tenés que sacarte a vos de otras cosas y darte tiempo para algo tan importante que puede ser un rotundo fracaso de tu familia, pero no importa, vos tenés que hacer tu parte. Esto es como el caso de Ezequiel, ¿no? Cuando Dios levanta a Ezequiel, le dice, bueno, te voy a hacer profeta para Israel, por si te escuchan, pero no te van a escuchar, pero bueno, que sepan igual que siempre hubo profeta entre ellos, como diciendo, te mando al fracaso, pero tenés que hacer igual bien vos tus deberes. Y es, de cierta manera, lo que le pasó a Jesús en el principio. Porque este fue el principio de Jesús en su casa, realmente el portazo en contra de él. De arranque ni siquiera creían en él. Sus hermanos y todos los que estamos mencionando y la misma María. Dice que en un momento estaban afuera, mientras que los demás estaban adentro de la reunión de Jesús y quisieron sacar a Jesús y lo venían a buscar porque decían, está loco, está fuera de sí, decían, lo vinieron a aprender, así como lo estás escuchando. Y vos decís, pero qué mal que estaban las cosas en la familia de Jesús. Seguro que estaba haciendo algo mal Jesús. ¿Seguro que estaría en pecado? No. Hay gente que entonces cataloga a la gente, no, si tiene problemas porque está en pecado. No. Esto es así porque es así. Pero no siempre va a ser así, porque al final, estos endurecidos, al principio, se ablandaron. Lees en Pentecostés, en Hechos, y vas a ver que en ese Pentecostés estaba María y estaban los hermanos de Jesús. Como que la cuestión pasó. El mal va a pasar, tranquilo. Pero vos hacés hoy lo que tenés que hacer. Salí de otras cosas para tener tiempo para tu casa.
Salí de otras cuestiones para tener tiempo con tus hijos, con tus padres, con tus nietos o lo que sea. Tenés que hacerte tiempo. El Señor salió de sus muchos emprendimientos y grandes responsabilidades ministeriales. Versículo 1, salió para venir a su casa. Venir es no soy una visita. Venir es entro y soy parte de. Y funciono y me fusiono con la realidad. No soy un agente externo, no soy un ajeno, un extraño en la casa. Me involucro, soy parte responsable y participativa. Hago mis partes y mis responsabilidades, pero hago todo lo demás que pueda hacer también. Que es un poco la realidad de la casa de Dios. En la casa de Dios hay áreas, hay líderes de áreas, hay obreros de esto, obreros de aquello. Y yo les decía de parte de Dios en la última reunión de líderes y de obreros, acá no hay cuestión que no sea de nadie, esto es de todos nosotros. Así que, bueno, acudamos a la bellísima responsabilidad de no solo ser lo que Dios nos manda hacer en nuestra área de la casa de Dios, sino en todo lo que veamos como necesidad, en eso aportemos y trabajemos. Y Jesús llega entonces a su casa, versículo 1 me encanta, el final dice, pero llega con sus discípulos. ¿Vos sabés que vos en tus cuestiones con tu casa y tu familia no estás solo? No solamente que Jesús llega a tu casa también contigo, sino que tenés una compañía de discípulos que te apoyan y te acompañan en tus cuestiones familiares. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por la iglesia? Sí, así como lo escuchás. Jesús a su casa a enfrentar la situación, él solo no, con sus discípulos. Hay de los no congregados, porque si vos estás congregado, tenés la compañía de un Dios que te acompaña, también con su guarnición, no solo celestial y de ángeles, sino también de sus discípulos. ¿Sabes para qué estamos acá? Para bendecirte, para orar por tu vida. Eso es lo que Dios viene hablando. Ayer Dios estuvo hablando mucho de esa cuestión en cuanto al plan rescate y de liberación, el protagonismo que tiene la iglesia. Ahí llega Jesús a su casa y dice que llega entonces en compañía de sus discípulos. Versículo 2 dice que llegó el día. En ese caso dice llegó el día de reposo. Hermano, ese día que llegó fue entonces un día señalado. Un día que hay que asumirlo, un día que hay que entender que ya llegó y está en curso. ¿El día de qué? Como Jesús, que llegó a su casa con la responsabilidad que él tenía sobre sus hombros de compartir con los suyos lo que él sí sabía de Dios, lo que ellos de Dios no sabían todavía. De hecho, él cuando llega a Nazaret, llega en el día señalado. ¿Cuánto dicen? Este es el día señalado. Decilo, este es el día señalado. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñar. Eso está hablando de que ellos no sabían. Vos sos una cuestión de enseñanza del reino de los cielos. Porque vos en este momento estás siendo educado, estás siendo formado. ¿Viste que Dios te da instrucciones desde acá? Te está diciendo, bueno, una cantidad de cosas que vos tenés que guardar esta información. Y así en cada cuestión, no solamente en los temas de discipulado, cuando estés y tenés que estar, y te animo que así sea, en las reuniones de discipulado, que es reuniones de capacitación, para que vos, siendo enseñado, vayas a los tuyos y les cuentes cuán grandes cosas, no solamente Dios ha hecho contigo, sino que quiere hacer con ellos también. Lo que Jesús fue, básicamente, a su casa a hacer fue a enseñar. Y esto, aclarando, ¿no? Dice, comenzó a enseñar. Porque estarían en cero. Y nuestra familia muchas veces está en -0, está en -1000. Y uno tiene que ir, bueno, como un buen discipulador. Cuando hablamos del discipulado acá en la iglesia, no arrancamos con Apocalipsis, obviamente, sino que arrancás de abajo, desde lo más sencillo. No como un exigente, no como un director, no como un señalador, no como alguien que va a ridiculizar a nadie, sino como un teacher, como un profesor, como un maestro del cielo. Alguien que entonces tiene que compartir. En ese buen ánimo, el Señor llega a su casa y a su tierra y comienza a enseñar. Ese lugar donde ya se dijo en el versículo 4, él fue sin honra, sí, y eso fue entre sus parientes, en su casa y en su tierra. Sin embargo, cuando él comienza a comentar,
a aplicar enseñanzas sobre ellos, lo que hubo inmediatamente en ellos, más allá de lo controversial que luego se termina viendo y se da como resultado final, lo que hay en ellos, en ese compartir también tuyo de lo de Dios hacia tu familia, lo que hubo en ellos, ¿qué fue? Versículo 2, hubo admiración. Se admiraron y decían, ¿y de dónde tiene estas cosas? ¿Y esta sabiduría? ¿Y estos milagros? Aunque te hagan creer otra cosa, lo de Dios brilla en tu vida. Y en tu casa vas a ser sin honra. Muchas veces vas a ser descreído. Te vas a desmoralizar, te vas a sentir disgregado. Pero lo que hay en verdad en ellos, cuando vos soltás lo de Dios, no te lo guardás porque te sentís menos y te crees la mentira de ese mensaje de rechazo, sino que vos sabiendo quién sos en Dios, compartís lo de Dios, y lo que eso genera es admiración, porque esos son los que te conocen. Entonces van a decir, ¿y de dónde sacó eso? Si yo lo conozco, este es el carpintero, este es un don nadie. Pero a veces el celo, la contienda, o lo que es más y peor, el mundo espiritual en el cual están ellos todavía, la familia, se revela. Pero eso es lo que había en ellos. Y créete en esto, créetelo para vos mismo. Cuando lo de Dios lo conllevás, no solamente para vos, y egoístamente te lo envolvés para vos mismo y nada más, y nadie más, ni siquiera tu propia casa. Cuando vos lo sacás eso te hace una persona admirable. La gente va a decir, y tu familia dice, ¿y esto? Es realmente un cambio, es algo que das la fisonomía del cielo. Hacer notorio que en vos, que ellos te conocen y te conocieron como vos eras antes, en vos pasó algo. Con el solo hablar, enseñar las cosas de Dios. Entonces ellos se admiraban y se rascarían la cabeza y decían, ¿y de dónde tiene estas cosas? ¿Y esta sabiduría? ¿Y estos milagros? Fíjate que en eso a veces fallamos, ¿no? Porque, sí, pero yo voy a orar por mi familiar porque, no, que venga el pastor, que venga un hermano, porque a mí me da vergüenza, me da vergüenza. Hay gente que realmente se pone en la retaguardia, pero Jesús, y lo sabemos por relato bíblico, no solo enseñó, sino también había una necesidad, oraba. Y él se la jugaba. Ya sabía de antemano que iba a haber rechazo, pero poco le importaba. Él ponía el pecho a las balas porque él sabía que tenía una responsabilidad, porque era su tierra, su casa. Y eso habla no solo de pertenencia, eso habla de tu responsabilidad. Es tu casa, es tu familia, sos el responsable. Algún día vas a llegar al cielo y el Señor te va a decir, vení, explícame un poquito. A ver, ¿qué hiciste por tu casa? Estuve orando y oraba mucho, Señor. Mirá que yo... No. Pero ¿qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? ¿Enseñaste? ¿Aplicaste la enseñanza también a tu ejemplo de vida? ¿Oraste cuando estaban enfermos? Bueno, el Señor asume esto. Es el ejemplo que nosotros tenemos que notar que es para nosotros. Nosotros no somos nominales, somos protagonistas en nuestras casas y en nuestras familias, sino algún día lo vas a lamentar. No solamente porque no sembraste en tus hijos cuando eran chicos, o en tu pareja, en tu matrimonio, no hiciste la tarea a tiempo y después te vas a agarrar la cabeza, sino porque algún día vas a llegar ante el Dios de los cielos, el juez de los cielos y de la tierra, y te va a preguntar, como le preguntó a Abraham, ¿dónde está Sarai? ¿Dónde está tu mujer? Y se le preguntó a Adán también. Y eso nosotros tenemos que saberlo responder. Nosotros tenemos que tener asumido que es nuestra tierra, en nuestra familia, y tenemos un ejemplo maravilloso para seguir. Dale el aplauso grandote y decirle, Señor, Maestro, yo sigo tus pisadas, soy tu discípulo. Ahí estaba Jesús al frente haciendo y entrando, y atrás de él sus discípulos, como nos decía el versículo 1. Así que todo llenador, todo hermoso, cuánta admiración se despertó en ellos, pero supieron disimularlo, supieron cambiar el mensaje. Entonces se desdoblan y se ponen en contra, dando y aplicando descrédito sobre aquel que se admiraban, sobre aquel que decían, ¿y de dónde tiene estas cosas? Y esta sabiduría, estos milagros. Pero empieza el descalificativo, versículo 3. Dice, pero este no es el carpintero. Lo quieren retrotraer a Jesús, a su vida pasada. ¿Qué fue antes Jesús de ser Jesús el Mesías?
en ejercicio ministerial. ¿Qué fue? Carpintero. Entonces lo quisieron retrotraer a su pasado. No es, mira, yo te conozco a vos. Mira que yo me crié contigo. Capaz que te dicen tus hermanos, tu mamá te dice, o tu padre, mira que yo te crié, yo sé quién sos el de acá, de esto, aquello y lo otro. El carpintero. Lo quieren sacar de su realidad de hoy y lo quisieron llevar y retrotraer a su pasado. Eso es muy feo. Que te catalogan de lo que fuiste, pero ya no sos más. Qué golpazo, ¿no? Eso que le dicen, este es el carpintero, y lo quieren igualar y poner, sí, porque yo creo que la alarma en ellos era, no, Jesús no puede ser más que nosotros. Entonces lo quieren bajar a su propia talla y estatura, y entonces lo quieren poner en un plano humano, no sabiendo que Él era quien era en Dios, además de que Él era Dios. Entonces lo quieren poner a la estatura familiar de todos los demás. Entonces ahí viene esa manera de catalogarlo y compararlo. No solamente no es este el carpintero, sino también dicen el hijo de María, hermanos, ya hablamos de hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. 5 hermanos, más las hermanas, dice, que también están con nosotros. ¿Y qué hubo al final? ¿Qué va a haber en algún momento en tu casa? Final del versículo 3. Escándalo, problemón, gritería, ira, violencia. Dice el final del versículo 3, se escandalizaron de él, se le vino arriba. Así se puso fuerte y fea la situación. Ay, pastor, yo no sé ni qué hacer con esto. Ore por mí. Mira lo que está pasando en el escenario de mi vida y de mi familia, que es donde más duele, donde uno más es sensible. A veces cuando se ve entre miembros de la familia, ¿no?, la situación problemática. Pero qué peor cuando vos sos el blanco y todos dicen que se pusieron como se pusieron, se escandalizaron de él. Hicieron todo lo que hicieron y el Señor, sabiéndolo de antemano, igualmente, no solamente que fue, no solamente eso, sino que sabe, sí, y Él sabía por lo que habría de pasar y sabe por lo que quizás hoy estás sufriendo, por lo que estás hoy pasando. Un momento de escándalo, un momento horrible. ¿Qué es un escándalo? Imagínate, estás en tu casa, hay un escándalo en la casa de al lado. Gritería, no sé, vuelan los platos, no sé, ruido de violencia, de portazos, de cosas que se rompen. No sé, en este tiempo, levantás el teléfono y llamas al 911, ¿no? Porque antes de que, no sé, que pase algo peor. Escándalo. Escándalos que a veces no se saben, no se cuentan, se maquillan, simplemente se es y se sigue siendo, porque a veces, más allá de esta situación bíblica, mesiánica, como le pasó al Mesías, que te puede pasar a vos y a mí, Jesús no se detuvo. Jesús no fue detenido por tener una familia disfuncional. ¿Me estás escuchando? Porque esto fue espantoso. Fue todo lo que te estoy diciendo sin exagerar. Yo estoy al texto y en el contexto diciéndote lo que te estoy diciendo y vos lo puedes ver. Y dice que ahí entonces vivió y sufrió todo esto tan horrible, y entonces él, como que al principio del versículo 5 dice, no pudo hacer nada por ellos, no, pero aclara, el mismo versículo termina diciendo, no, unos pocos milagros. Vos decís, yo en mi familia no puedo hacer nada. No es que no puedo hacer nada. Aunque sea poco, vas a hacer poco. ¿Me estás escuchando? Vos decís, yo esto, ¿para qué voy a gastar pólvora en chimangos? Porque es así, es terrible, pastor, usted no se imagina el esposo que tengo. O la mujer que me tocó, mis hijos, rebeldes y esto y aquello, no sabe. Mira, él al principio, en la expresión del versículo, ¿no? Versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo, ahí como que hace reconto, ¿no? Y cierra bien. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Hizo. Un poco, pero hizo. Capaz que lo tuyo suena poco, pero vas a hacer. Y lo que hoy hagas, capaz que no llega a la medida necesaria. Yo soy de los que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, si vos haces hoy tu parte, capaz que viene Cristo y el logro es mayor que lo que le tocó en suerte a Jesús en su familia en Nazaret,
Y cuando venga Cristo, vos y tu casa, ¡pum!, son salvos de uno y se van todos con Cristo. Yo creo que en la mayoría no va a ser así. Porque muchos de nuestros parientes son así, como los parientes de Jesús. Entonces, muchas cuestiones que hoy desacreditan, pero vos se las hablás, se las enseñás, porque sos fiel a Dios, no a la realidad o a los resultados, sos fiel a Dios. Entonces, vos igual soltás la enseñanza. Vos igual das palabra. Y les sos de bendición. Y entonces lo que hoy se aprieta y parece tan controversial y parece para poco o para nada, yo soy de los que creo que nos va a pasar, como ya te dije al principio, lo que le pasó a Jesús al principio, poco y nada. Pero después María y todos los hermanos de Jesús se salvan. Entonces, lo que yo pienso que te empezaba a decir, es que capaz que viene Cristo y vos te vas solo. Porque pum, te dieron el portazo en tu propia familia, pero vos sembraste, vos hablaste. ¿Y sabes qué va a venir después del rapto? Los 7 años de la gran tribulación. Entonces, ahí se van a acordar de lo que le dijo el hijo, o el esposo, o la esposa, y lo que ellos rechazaron. Y se van a acordar que les dijiste que viene Cristo por segunda vez, y se van a dar cuenta frente a los hechos. Entonces, va a venir el momento del anticristo, y no se van a dejar marcar. Dice la Biblia en Apocalipsis que multitudes de todo pueblo, lengua y nación, que nadie puede contar, le pregunta en la visión celestial el ángel, el apóstol, ¿y estos quiénes son? Una multitud. Ahora los ve en el cielo con ramas en sus manos. ¿Quiénes son estos?, le pregunta el ángel al apóstol Juan. Y le dice, no sé, tú sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Dónde estaban? En la gran tribulación. Gente que se va a quedar en la gran tribulación. Mucha gente de todo pueblo, lengua y nación, de Uruguay también, se van a salvar. No van a recibir la marca. Creo que es mucha de nuestra gente que hoy, pum, te dan el cachetazo, el revés. No te aman, no te estiman, no te valoran, aunque en el fondo sí. Pero hay algo en ellos espiritual que los hace ser como son, muy aférrimos en tu contra. Pero cuando llega el momento del rapto, wow, se fue mi familiar, el que hablaba de Cristo. Y empieza el reconto, se van a acordar y se van a salvar. ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso grande. Así que no dejes de hacer tu tarea. Sé familiero como Jesús, que fue... afirmó su rostro, no solo para ir a Jerusalén, para ir a Nazaret también, ¿no? Y soportar estos chaparrones espantosos que habría de sufrir, lo cual, y ya termino, no lo afectó. No te detenga tu problema familiar. En cuanto a Dios, seguilo siguiendo, seguilo amando, seguilo sirviendo, seguirte congregando, etcétera, etcétera, porque eso es la afectación que puede tener sobre tu vida, el problema familiar, afectación cero. Aunque las lágrimas te salgan por los poros, afectación cero. Seguí al Señor, porque si así hicieron primero con Él, no te sorprenda que te pase a vos, pero también sabe que el fin feliz de Él será nuestro fin feliz, porque cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Dale el aplauso grande. Gloria. Bendito. Porque Él, versículo 6, vivía una dualidad, ¿no? En el versículo 6, mitad y mitad, 50-50. ¿Qué? Dice, estaba asombrado de ellos, de su parentela y de su casa. ¿Pero qué? En el mismo versículo, pero recorría las aldeas de alrededor y enseñaba. No lo pararon. Se tragó las lágrimas, se desanudó el nudo de la garganta y dijo, no importa, listo, yo soy para Dios, yo sirvo a Dios, aprieto los dientes y salgo y sigo para adelante. Eso fue lo que hizo Jesús. Y de esa manera se vence donde nosotros tenemos las menos posibilidades de vencer, que es en nuestra familia. Porque entonces tus batallas serán mis batallas, te dice el Señor. Yo seré tu ayudador. Así que nunca flaquees. Aunque estés en esa dualidad, versículo 6, que por un lado estás así, semi del todo destruido, pero por el otro lado, cabecita erguida, recorriendo,
sirviendo a Dios, contento, feliz, porque sé a quién le he creído. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dale gracias al Señor. Gracias y no despotriques. Dale gracias por la familia que te tocó. Porque mira la familia que le tocó a Jesús. Y ya no hablo de la familia de Nazaret. Hablo de Israel, toda una nación. Porque no hay profeta sin honra en su casa, en su parentela y en su tierra. Toda la nación lo rechazó. Pero eso sí lo afectó, pero nunca lo suficiente para desafectarlo de lo de Dios. Así que decirle gracias, Señor, porque si esta identidad está en mí, es porque tú estás en mí. Por causa de ti, decía ayer la palabra, muchas cosas sufrimos por causa de Jesús, por la causa de Jesús. Porque tenemos una identidad que es Jesús en nosotros y nosotros en Él. Entonces la repetición se repite la historia. La historia de Jesús muchas veces se repite, pero no en el vamos nada más, sino en el llegamos. Señor, apresúrate a que puedan pasar la línea de llegada y pronto les llegue ese momento de Pentecostés, ese momento de gloria del Espíritu Santo, y vean consigo tus hijos, Señor, a los que ahora no están con ellos. Sea por la digregación, la separación física, real o solamente la espiritual. Señor, que llegue el momento que ellos digan en vida terrenal: Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque los moviste. Lo que yo no pude hacer, lo hizo tu Espíritu. Que eso lo puedan decir cada uno de los que aquí estamos y a la distancia también, porque este es el fin feliz de nuestra historia familiar, la cual fue también con la familia de Jesús, ejemplo y prototipo de lo que nos va a pasar a nosotros también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso grande para el Rey. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.